Olivia Hart lo perdió todo en menos de 5 minutos. Después de pasar 10 años ayudando a construir la panadería de su familia, fue culpada públicamente por un error que ella no cometió, y la despidieron frente a clientes, empleados y un millonario inversor. Nadie la defendió. Nadie la escuchó. Ni siquiera su propia familia. Pero mientras Olivia se marchaba creyendo que su carrera había terminado, algo inesperado estaba ocurriendo al otro lado de Manhattan. Uno de los hombres más poderosos y temidos de Nueva York acababa de probar un postre que ella había creado. Y por primera vez en años, Sebastián Maro quería algo que el dinero no podía comprar. Quería encontrar a la mujer detrás de ese sabor. Y esa decisión estaba a punto de cambiarles la vida a los dos para siempre. La mañana había comenzado como todas las mañanas para Olivia Hart. Llegó antes del amanecer. Las calles de Manhattan todavía estaban en silencio. La ciudad aún no había despertado del todo. Pero dentro de la panadería Hart, los hornos ya estaban encendidos, y el aroma a pan fresco llenaba cada rincón. Olivia amaba ese momento del día. Sin clientes, sin presión, sin comparaciones. Solo ella y las recetas que había pasado años perfeccionando. Durante 10 años, había vivido esa misma rutina. Mientras todos dormían, Olivia mezclaba masas, probaba sabores y experimentaba con nuevos postres. La mayoría de los clientes nunca supo su nombre. Solo conocían la panadería, el negocio familiar, ese lugar que se había convertido en uno de los destinos más populares de Manhattan para pasteles y tortas especiales. Lo que no sabían era que muchos de los productos más vendidos de la panadería los había creado Olivia. Y definitivamente no sabían que otra persona solía llevarse el crédito. Su prima Vanessa. Vanessa era hermosa, segura de sí misma, carismática. El tipo de mujer que podía entrar a una habitación y convertirse de inmediato en el centro de atención. Su tío adoraba eso. Los inversores adoraban eso. Las redes sociales adoraban eso. Cada vez que una revista entrevistaba a la panadería, Vanessa aparecía en la portada. Cada vez que los periodistas preguntaban por nuevas recetas, Vanessa sonreía frente a las cámaras. Mientras tanto, Olivia permanecía en la cocina. Invisible, como siempre. A las 10 de la mañana llegó un inversor importante. Su nombre era Richard Monroe, un empresario adinerado interesado en expandir la panadería a varios locales por toda la ciudad. Todos estaban nerviosos. Todos menos Vanessa. Ella prácticamente flotaba por la panadería, saludando invitados y posando para fotografías. Olivia no le prestó atención. Tenía trabajo por hacer. El inversor iba a probar una colección de postres de lujo preparados especialmente para esa reunión. Olivia había pasado 3 días creándolos. Cada detalle importaba. Cada ingrediente había sido cuidadosamente seleccionado. Esa oportunidad podía cambiarlo todo para el negocio. Cerca del mediodía comenzó la degustación. El inversor tomó su primer bocado. Luego el segundo. Su expresión cambió de inmediato. Olivia lo notó desde el otro lado del salón. Algo estaba mal. Muy mal. El inversor bajó lentamente el tenedor. Un silencio se extendió por toda la panadería. Algunos clientes levantaron la vista de sus mesas. Los empleados se miraron unos a otros con nerviosismo. Richard Monroe frunció el ceño. ¿Qué exactamente es esto? La pregunta retumbó por todo el salón. Vanessa fue la primera en dar un paso al frente. Su sonrisa desapareció. Parecía sorprendida, casi demasiado sorprendida. Olivia sintió un nudo formarse en su estómago. Entonces el inversor empujó el plato. La textura es horrible. Sacudió la cabeza. Y el sabor está completamente equivocado. El corazón de Olivia dio un vuelco. Eso no podía ser verdad. Ella misma había probado esos postres. Sabía que eran perfectos. Confundida, se acercó. Con solo mirar el postre lo entendió todo. No era el suyo. Alguien había cambiado las bandejas. Las muestras que estaban sirviendo no eran las que ella había preparado. Por un breve segundo, sintió alivio. Eso se podía explicar. Entonces Vanessa habló. Lo siento mucho. Su voz tembló. Era responsabilidad de Olivia. El alivio desapareció al instante. Olivia miró fijamente a su prima. No podía creer lo que estaba escuchando. Vanessa continuó. Yo le dije que verificara todo 2 veces. Varias personas se giraron hacia Olivia. La habitación de repente se sintió mucho más pequeña. Eso no es verdad, dijo Olivia. Su voz salió más débil de lo que quería. Vanessa bajó los ojos.
La actuación fue impecable. Los clientes observaban, los empleados escuchaban, y Olivia ya podía ver qué versión de la historia todos estaban eligiendo creer. Su tío dio un paso al frente. Su rostro estaba rojo de furia. Olivia tragó saliva. Tío. Alguien cambió las bandejas. No hay excusas. Su voz cortó el ambiente como un cuchillo. La panadería quedó en silencio absoluto. Hasta los clientes dejaron de hablar. Durante 10 años, Olivia había imaginado cómo se sentiría que finalmente la reconocieran, que finalmente la valoraran. En cambio, estaba ahí parada siendo culpada de algo que no había hecho frente a todo el mundo. Avergonzaste a esta familia. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque en el fondo, una parte de ella todavía quería su aprobación, todavía quería que estuviera orgulloso de ella. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, él señaló hacia la puerta. Estás despedida. Un colectivo de jadeos recorrió el salón. Olivia sintió los ojos de todos clavados en ella. Algunos parecían incómodos. Otros parecían curiosos. Unos pocos parecían satisfechos. Entonces vio a Vanessa, solo por un segundo. Una pequeña sonrisa. Suficientemente pequeña para que nadie más la notara. Suficientemente grande para que Olivia entendiera la verdad. Eso no había sido un accidente. Nunca lo fue. Vanessa lo había planeado, y su familia había tomado partido mucho antes de ese día. Sin decir una sola palabra más, Olivia se desató el delantal. Lo dobló con cuidado, lo colocó sobre el mostrador, y caminó hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie la defendió. Nadie la siguió. Afuera, el frío aire de Manhattan le golpeó el rostro. Por primera vez en 10 años, no tenía a dónde ir. Sin trabajo, sin plan. Sin futuro. Mientras las lágrimas llenaban sus ojos, su teléfono vibró de repente. Un número desconocido la estaba llamando. Olivia casi lo ignoró. Entonces el que llamaba dejó un mensaje de voz. Una voz masculina, profunda y tranquila, dijo una sola frase. Señorita Hart, alguien muy importante quisiera hablar con usted sobre sus postres. Olivia se quedó sola en su apartamento mucho después de que cayera la noche. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. Por primera vez en 10 años, no tenía que levantarse antes del amanecer. Por primera vez en 10 años, no había ningún lugar a donde necesitara ir. Sin recetas que preparar, sin pedidos que cumplir, sin panadería esperándola. Solo un apartamento vacío y un futuro que ya no podía ver. Su teléfono descansaba sobre la mesa de café. El mensaje de voz se reprodujo de nuevo. Señorita Hart, alguien muy importante quisiera hablar con usted sobre sus postres. El mensaje sonaba profesional. Curiosamente vago, casi sospechosamente vago. Olivia suspiró y dejó el teléfono. No estaba de humor para sorpresas. No ese día. Especialmente no después de lo que había pasado. Su mente seguía reproduciendo la escena. Los clientes, el inversor, la voz de su tío, la sonrisa de Vanessa. Esa sonrisa dolió más que el despido en sí, porque confirmaba lo que Olivia había pasado años intentando ignorar. Su familia nunca la había valorado de verdad. Valoraban lo que ella podía hacer por ellos. Las largas horas, el trabajo duro, los sacrificios. Pero a ella nunca la valoraron. Una lágrima rodó por su mejilla. La limpió rápidamente. Luego cayó otra. Pronto se encontró llorando por algo mucho más grande que un trabajo perdido. Estaba llorando 10 años de su vida. 10 años esperando un reconocimiento que nunca llegaría. 10 años creyendo que si trabajaba más duro, la gente eventualmente vería su valor. No lo habían visto. Y quizás nunca lo harían. Una hora después, su teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Esta vez, Olivia contestó. Buenas noches, señorita Hart. La voz era calmada, profunda, segura. Soy Daniel Laurent. Olivia se incorporó de golpe. Disculpe la molestia a esta hora. ¿Quién es usted? Hubo una breve pausa. Llamo en nombre del señor Sebastián Maro. El nombre no le decía nada a Olivia, pero la repentina seriedad en la voz de Daniel captó su atención. Él asistió recientemente a un evento benéfico privado. Uno de sus postres fue servido allí. Olivia frunció el ceño. ¿Un evento benéfico? Sí. Yo no hice catering para ningún evento benéfico. Usted no, respondió Daniel. Pero su panadería sí. Y de repente Olivia entendió todo. Varias semanas antes,
ella había creado una torta especial de chocolate y avellana para un pedido corporativo. Vanessa se había llevado el crédito. Como siempre. Ese postre debió haber terminado en el evento. Mi empleador quisiera conocer a la persona que realmente lo creó. Olivia casi se rió. El momento se sentía absurdo. Esa mañana lo había perdido todo. Y ahora un extraño llamaba para felicitarla por un pastel. No creo que sea necesario. Si lo es. La respuesta de Daniel fue inmediata. Mi empleador ha pasado los últimos 3 días intentando identificar a la pastelera. Eso finalmente captó la atención de Olivia. ¿3 días? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué le importaría tanto un postre? ¿Qué es exactamente lo que quiere? ¿Una reunión? Olivia dudó. Todo en su vida se sentía incierto. Pero algo en esa conversación se sentía diferente, como una puerta abriéndose en una habitación que ella creía sellada para siempre. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. ¿Dónde? Daniel le dio una dirección en Manhattan. La ubicación le sonó familiar. Entonces Olivia la buscó en Internet. Sus ojos se abrieron al instante. El edificio pertenecía a Maro Holdings, una de las empresas de inversión privada más grandes de Nueva York. La compañía era dueña de hoteles de lujo, restaurantes, bienes raíces, bloques enteros de la ciudad. Y según incontables rumores en Internet, Sebastián Maro no era simplemente un empresario. Era un hombre al que nadie quería enfrentarse. Los artículos lo describían de maneras diferentes. Algunos lo llamaban brillante. Algunos lo llamaban peligroso. La mayoría lo llamaba ambas cosas. Olivia miraba la pantalla. Eso era una locura. Debería declinar. Debería olvidar el asunto por completo. En cambio, se escuchó a sí misma diciendo 3 simples palabras. Ahí estaré. La mañana siguiente llegó más rápido de lo esperado. Olivia se paró frente a su armario. Estuvo a punto de cancelar 3 veces distintas, pero finalmente eligió un sencillo vestido azul marino y salió. La sede de Maro Holdings ocupaba una torre de cristal entera con vista panorámica de Manhattan. Todo en el edificio irradiaba poder. El lobby solo era más grande que su apartamento. Al entrar, una recepcionista se puso de pie de inmediato. Señorita Hart. Olivia parpadeó. Sí. La estábamos esperando. Un momento después, la escoltaron hacia un ascensor privado. Su corazón latía con más fuerza en cada piso. Todo aquello se sentía irreal. El día anterior había estado desempleada. Hoy estaba subiendo hacia una reunión con uno de los hombres más influyentes de Nueva York. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, Olivia pisó un piso ejecutivo privado. Ventanales de piso a techo enmarcaban el horizonte de la ciudad. La oficina era silenciosa, elegante, intimidante. Entonces notó a un hombre junto a las ventanas. Alto, de hombros anchos, traje perfectamente entallado, con las manos detrás de la espalda. Se giró lentamente. Unos ojos oscuros se encontraron con los de ella. Penetrantes, enfocados, observadores. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Entonces Sebastián Maro sonrió levemente. No por su apariencia. No por sus nervios. Sino como si finalmente hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. Señorita Hart. Su voz era calmada, controlada. Gracias por venir. Y por razones que ella no supo explicar, Olivia de repente sintió que esa reunión estaba a punto de cambiarle la vida. Sebastián Maro no era lo que Olivia esperaba. Había imaginado a alguien ruidoso, intimidante, el tipo de hombre que necesitaba que todos en la habitación supieran que él era la persona más poderosa. En cambio, era tranquilo, casi silencioso, lo que de alguna manera lo hacía aún más intimidante. Sebastián señaló una silla frente a su escritorio. Por favor. Olivia se sentó con cuidado, intentando no parecer nerviosa. Intentándolo y fallando. Sebastián lo notó. Una leve sonrisa rozó la comisura de su boca. Entonces deslizó un pequeño plato blanco sobre el escritorio. En él había una sola porción de torta de chocolate y avellana. Olivia la reconoció de inmediato. Su postre. La misma receta que había pasado 6 meses perfeccionando. La misma receta que Vanessa había reclamado como propia. Usted hizo esto. No era una pregunta. Era una afirmación. Olivia asintió lentamente. Sí. Sebastián se recostó en su silla por un momento. Simplemente la estudió. No de una manera que se sintiera incómoda. No de una manera que se enfocara en su apariencia.
Se sentía como si estuviera intentando resolver un enigma. ¿Sabe cuántos chefs pasteleros he contratado a lo largo de los años? Olivia negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Una pequeña risa le escapó a Sebastián. Pero sí sé una cosa. Bajó la mirada hacia el postre. Nadie nunca me había hecho recordar un postre. 3 días después, Olivia no sabía cómo responder. El cumplido se sentía genuino, algo a lo que no estaba acostumbrada. Durante años, los cumplidos siempre habían venido acompañados de condiciones, comparaciones o recordatorios de lo que aún le faltaba. Este no. Simplemente existía. Sebastián continuó. Asistí a una gala benéfica la semana pasada. Probé este pastel. Luego pasé 3 días intentando encontrar a la persona responsable. Olivia lo miró fijamente. La situación seguía sintiéndose irreal. La gente no pasaba 3 días buscando pasteleras, al menos no en su mundo. Entonces ya me encontró. Sebastián asintió. Sí. Un breve silencio siguió. Luego hizo una pregunta que nadie le había hecho antes. ¿Qué quiere usted? Olivia parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué quiere usted, Olivia? No lo que quería su familia. No lo que necesitaba la panadería. No lo que esperaban los inversores. ¿Qué quería ella? La respuesta debería haber sido simple. En cambio, se sentía imposible, porque nadie se había preocupado nunca lo suficiente como para preguntar. Después de una larga pausa, finalmente habló. Quiero que mi trabajo importe. Las palabras salieron suavemente. Quiero que la gente sepa qué es lo que creo. Soltó una risa amarga. Sé que suena ridículo. No suena así. La respuesta de Sebastián llegó de inmediato. Suena honesto. Por primera vez desde que había entrado a esa oficina, Olivia sintió que se relajaba aunque sea un poco. Entonces Sebastián abrió una carpeta sobre su escritorio. Adentro había fotografías de interiores de restaurantes, hoteles de lujo, salones para eventos privados. Mis empresas organizan cientos de eventos cada año. Pasó otra página. Invertimos millones en gastronomía y hospitalidad. Otra página. Otra fotografía. Otra oportunidad. Olivia sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué me está mostrando? ¿Un problema? Sebastián cerró la carpeta. Mi división de repostería es terrible. Eso la sorprendió. Casi se rió. Usted es dueño de la mitad de Manhattan. No de la mitad. Sonrió él. Más cerca de 1/3. Por primera vez, Olivia rió. Una risa de verdad, del tipo que no había experimentado en meses. Sebastián lo notó, y algo en su expresión se suavizó, solo por un segundo. Luego volvió a ponerse serio. Quiero que me ayude a arreglarlo. La habitación de repente se sintió muy en silencio. Olivia lo miró fijamente. Seguramente había entendido mal. ¿Quiere contratarme? No. Esa respuesta la tomó por sorpresa. Sebastián se inclinó hacia adelante. Quiero invertir en usted. El corazón de Olivia dio un salto. Hay una diferencia. Abrió otra carpeta. Esta contenía proyecciones financieras, planes de negocio, ubicaciones de locales, cocinas potenciales, conceptos de marca futuros. Olivia no podía creer lo que estaba viendo. ¿Preparó todo esto? Daniel lo hizo. Sebastián señaló hacia la puerta. Yo simplemente lo aprobé. Olivia pasó las páginas. La propuesta era real. Muy real. Alguien había pasado días creándola. Días para ella. Una mujer que llevaba menos de 24 horas desempleada. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Sebastián pareció genuinamente confundido. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué haría esto por mí? Su respuesta llegó sin vacilación. Porque el talento merece ser recompensado. Olivia desvió la mirada. La simplicidad de la respuesta casi le dolió. Porque nadie en su familia había creído eso jamás. Ni una sola vez. Sebastián continuó. Y porque las personas que sobreviven una traición tienden a convertirse en competidores muy peligrosos. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Eso lo respeto. Por primera vez desde que la habían despedido, Olivia sintió algo que no había sentido en días. Esperanza. Esperanza real. No fantasía, no ilusión. Posibilidad. Entonces Sebastián sacó un documento de la carpeta y lo colocó sobre el escritorio. No era una oferta de trabajo. Era una propuesta de sociedad. Participación igualitaria en las ganancias, control creativo, su propia marca, sus propias recetas, su propio futuro.
Olivia miró el documento. Era todo lo que había soñado en secreto. Todo lo que se había convencido de que nunca ocurriría. Entonces su teléfono vibró. La pantalla se iluminó de inmediato. Vanessa. El estómago de Olivia se tensó. Estuvo a punto de ignorarlo. Entonces apareció un mensaje de texto. La sonrisa desapareció de su rostro. Sebastián lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Olivia miró el mensaje. Había una fotografía adjunta. Su antigua estación de trabajo, sus libretas de recetas, cajas de ingredientes, todo lo que había dejado atrás siendo lanzado a un contenedor de basura detrás de la panadería. Debajo de la imagen había 6 simples palabras. Siempre fuiste reemplazable, Olivia. La habitación quedó en silencio. Y por primera vez desde que la había conocido, Sebastián Maro parecía genuinamente furioso. Olivia miró el mensaje de Vanessa durante varios segundos. Las palabras en sí no la sorprendieron. Lo que la sorprendió fue lo poco que le dolieron. Una semana antes, ese mensaje la habría destrozado. Ahora, algo había cambiado. Quizás era porque finalmente conocía la verdad. Quizás porque estaba sentada dentro de un rascacielos con vista a Manhattan con oportunidades que nunca había imaginado. O quizás porque por primera vez en su vida, alguien creía en ella. Lentamente, bloqueó la pantalla de su teléfono. Luego volvió a mirar el contrato. Sebastián no la presionó. No la apresuró. Simplemente esperó. Como si ya supiera su respuesta. Finalmente, Olivia firmó. En el momento en que su pluma se separó del papel, una extraña sensación la invadió. No alivio, no emoción. Libertad. Durante 10 años, había pasado su vida construyendo el sueño de alguien más. Ahora finalmente tenía la oportunidad de construir el suyo propio. Las siguientes semanas se movieron más rápido de lo que ella esperaba. Sebastián asignó un equipo completo para apoyar el proyecto. Abogados, diseñadores, especialistas en marketing, asesores financieros, personas cuyo trabajo existía únicamente para ayudar a crecer negocios. Al principio, Olivia se sintió completamente abrumada. Ella no pertenecía a salas de conferencias. No entendía proyecciones de inversión. Nunca había presentado ideas ante ejecutivos. Ella era pastelera. Pero Sebastián seguía recordándole algo importante. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas saber qué hace especiales a tus postres. Por primera vez, su creatividad se convirtió en el centro de cada conversación. No su apariencia, no su nivel de confianza, no sus habilidades sociales. Su talento. Y eso lo cambió todo. 3 meses después, Olivia abrió las puertas de su primer estudio de repostería boutique, Corazón y Miel. El nombre venía de una libreta que había llenado años atrás, cuando todavía soñaba con tener su propio negocio. El sueño que se había convencido de que nunca sucedería. El día de la inauguración no fue perfecto. La fila era más corta de lo esperado. Varias entregas llegaron tarde. Una unidad de refrigeración dejó de funcionar. Y Olivia casi tuvo un ataque de pánico antes del mediodía. Pero al final del día, algo increíble ocurrió. La gente volvió. Luego trajo amigos. Luego publicaron en redes sociales. Luego los blogs gastronómicos la descubrieron. En 2 semanas, vídeos con sus postres comenzaron a extenderse por las redes sociales. Los comentarios repetían lo mismo. Los sabores son increíbles. ¿Quién creó estas recetas? Es el mejor postre que he probado en Nueva York. Cada reseña se sentía surrealista. No por los elogios, sino porque por primera vez, los elogios llevaban su nombre. Mientras tanto, al otro lado de Manhattan, los problemas comenzaban a aparecer en la panadería Hart. Al principio eran pequeños. Algunas quejas de clientes, algunas reseñas negativas, algunas recetas que de repente ya no sabían igual. Luego más clientes empezaron a irse. La calificación online de la panadería cayó. Varios clientes de larga data cancelaron contratos silenciosamente. La gente estaba comenzando a darse cuenta de algo. Vanessa siempre había sido el rostro del negocio, pero Olivia había sido el talento detrás de él. Y el talento era mucho más difícil de reemplazar. Una tarde, Olivia recibió una llamada de una antigua compañera, una mujer llamada María, alguien con quien había trabajado codo a codo durante casi 6 años. Están entrando en pánico. Olivia casi soltó una carcajada. ¿Quiénes? Todos. María bajó la voz. Tu tío sigue preguntando por qué se van los clientes. Y Vanessa. María dudó. Está intentando recrear tus recetas.
Eso hizo sonreír a Olivia. Porque ella sabía algo que nadie más entendía. Las recetas nunca habían sido el secreto. Los ingredientes no eran el secreto. Las técnicas no eran el secreto. El secreto eran años de experiencia, años de errores, años de aprendizaje. Eso no podía copiarse de una libreta. Un mes después, Corazón y Miel obtuvo su primer contrato importante, una cadena de hoteles de lujo propiedad de Maro Holdings. El acuerdo valía más dinero del que Olivia había ganado en los 3 años anteriores combinados. Miraba los números sin poder creerlo. Sebastián observó su reacción con atención. «Te lo ganaste». Las palabras sonaban simples, pero cargaban un peso enorme. Porque cada éxito en su vida siempre había venido con una explicación. Alguien ayudándola, alguien compadecida de ella, alguien haciéndole un favor. Esto era diferente. Este éxito era suyo. Nada más, nada menos. A medida que pasaban las semanas, Olivia y Sebastián comenzaron a pasar más tiempo juntos. Las reuniones de negocios se convirtieron en conversaciones. Las conversaciones en cenas. Las cenas en algo que ninguno de los dos quería definir. Sebastián rara vez hablaba de sí mismo. Pero Olivia fue aprendiendo pedazos de su historia lentamente. Los sacrificios, la presión, la soledad que acompañaba al poder. Y Sebastián fue descubriendo algo sobre Olivia. A ella no le importaba su riqueza. No le impresionaba su influencia. Lo desafiaba, lo cuestionaba, no estaba de acuerdo con él, y extrañamente, eso le gustaba más de lo que esperaba. Mucho más. Entonces una noche, todo cambió. Olivia estaba cerrando el estudio cuando Daniel llegó inesperadamente. Su expresión era inusualmente seria. De inmediato, ella supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Daniel le entregó una tablet. Un artículo de noticias llenó la pantalla. En la parte superior había una fotografía. La fotografía de Olivia. El titular le heló la sangre. La familia demanda a ex empleada por robo de recetas. Las manos de Olivia comenzaron a temblar. El artículo citaba a su tío, a Vanessa y a varios testigos fabricados, todos diciendo lo mismo, que Corazón y Miel había sido construido usando propiedad intelectual robada. Era una mentira absoluta. Pero las mentiras se esparcen rápido, especialmente cuando la gente quiere creerlas. Daniel la miró con cuidado. «Hay más». El estómago de Olivia se hundió. ¿Más? Él asintió. Entonces le mostró el segundo titular. Una demanda formal ya había sido presentada. Y su familia ya no solo intentaba destruir su reputación. Intentaban quitarle todo lo que había construido. La demanda golpeó a Corazón y Miel como una tormenta. En 24 horas, blogs locales retomaron la historia. En 48 horas, sitios importantes de la industria gastronómica la estaban discutiendo. Algunos defendieron a Olivia. Otros no. Ese era el problema con las acusaciones públicas. La gente rara vez esperaba los hechos. Elegía bandos. Luego buscaba razones para justificar su elección. Por primera vez desde que abrió su negocio, Olivia sintió el miedo regresar a su vida. No porque creyera que la demanda tendría éxito, sino porque sabía lo que la duda pública podía hacer. Un rumor podía destruir años de trabajo duro. Un titular podía deshacer todo lo que había construido. La semana siguiente fue uno de los periodos más difíciles de su vida. Varios clientes pospusieron contratos. Una organizadora de bodas de lujo canceló un evento importante. 2 socios corporativos solicitaron clarificación legal antes de continuar. Ninguno la acusó directamente. Pero su vacilación lo decía todo. Cada reunión cancelada se sentía como un paso hacia atrás. Cada contrato retrasado se sentía como un castigo por un crimen que nunca había cometido. Una noche, Olivia se quedó sola dentro del estudio mucho después del cierre. Las luces estaban apagadas. Solo el resplandor de la ciudad afuera iluminaba el espacio. Miró las mesas vacías. El miedo que había enterrado meses atrás estaba volviendo. ¿Y si su familia ganaba? ¿Y si lograban destruir todo? ¿Y si tenían razón sobre ella todo el tiempo? La puerta principal se abrió suavemente. No necesitó mirar. De alguna manera ya sabía quién era. Sebastián. Entró llevando 2 tazas de café. Ninguno de los dos habló de inmediato. Sebastián colocó una taza frente a ella, luego se sentó al otro lado. Durante varios momentos, el silencio llenó la habitación. Finalmente, Olivia habló. Estoy cansada. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía.
Sebastián asintió. Lo sé. No van a parar. No. Quieren destruir esto. Sí. Su honestidad la sorprendió. La mayoría de las personas habrían ofrecido falsas seguridades. No Sebastián. Él respetaba demasiado la realidad para eso. Olivia bajó la mirada hacia su café. ¿Y si lo logran? La pregunta flotó entre ellos. Sebastián se inclinó levemente hacia adelante. Luego dijo algo que ella recordaría por el resto de su vida. Si pudieran destruirte, ya lo habrían hecho hace años. Olivia levantó la vista. Sobreviviste antes de conocerme. Su voz se mantuvo tranquila. Sobreviviste ser ignorada. Sobreviviste ser subestimada. Sobreviviste 10 años viendo a otras personas llevarse el crédito por tu trabajo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Comparado con eso, una demanda es fácil. Por primera vez en semanas, Olivia se rió. Una risa pequeña, pero genuina. Y de alguna manera eso ayudó. Unos días después, la batalla legal se intensificó. Vanessa apareció en un popular programa de televisión matutino. Olivia lo miraba desde su oficina. Cada segundo se sentía surrealista. Vanessa se sentaba bajo las luces del estudio, fingiendo estar destrozada, fingiendo sentirse traicionada, fingiendo ser la víctima. Según su versión de los hechos, Olivia había copiado secretamente recetas antes de irse de la panadería. Según Vanessa, Corazón y Miel existía gracias a propiedad intelectual robada. Millones de espectadores miraban, millones de espectadores escuchaban, y Olivia no podía hacer nada más que quedarse mirando la pantalla. Entonces Vanessa cometió un error. Un error muy costoso. Intentando parecer emotiva, comenzó a describir varias recetas que afirmaba haber creado ella misma. ¿El problema? Una de esas recetas nunca había pertenecido a la panadería. Le pertenecía completamente a Olivia. Cada paso, cada ingrediente, cada variación. Y Olivia tenía pruebas. Años de pruebas. Diarios de recetas con marcas de tiempo, registros digitales, notas de desarrollo, fotografías, vídeos, todo. Durante meses, había documentado silenciosamente su trabajo. Un hábito que desarrolló porque nadie más le daba el crédito. Ahora ese hábito se convertía en un arma. El equipo legal de Sebastián se puso a trabajar de inmediato. La evidencia era abrumadora. Pero Sebastián no había terminado. Ni de lejos. Porque mientras Olivia se enfocaba en defenderse, Sebastián había estado investigando algo más. El despido original, la reunión con el inversor, los postres arruinados, las bandejas cambiadas. Cuanto más investigaba su equipo, más sospechosa se veía la situación. Entonces Daniel encontró algo. Imágenes de seguridad. Grabaciones que nadie sabía que aún existían. La cámara cubría parte del área de preparación dentro de la panadería. No suficiente para capturar todo, pero sí suficiente para mostrar un momento crítico. Un momento que cambió el caso por completo. Tarde en la noche, antes de la degustación con el inversor, Vanessa entró sola a la cocina. Minutos después, salió cargando una bandeja. La misma bandeja que eventualmente fue servida al inversor. La misma bandeja que llevó al despido de Olivia. Sebastián vio el vídeo 3 veces, luego 4, luego 5, porque no había otra explicación. Vanessa había saboteado a su propia prima deliberadamente, con premeditación, cuidadosamente planeado. Y de repente, esto ya no era solo una disputa comercial. Era fraude, difamación, y posiblemente algo mucho peor. Mientras tanto, se estaban realizando los preparativos para la Gala de Excelencia Culinaria de Nueva York, el evento más prestigioso de la industria gastronómica de la ciudad. El evento en el que Corazón y Miel acababa de recibir una nominación a Mejor Marca Emergente. Una nominación que enfureció a Vanessa. Una nominación que aterrorizó a su familia. Porque por primera vez, Olivia no solo sobrevivía. Estaba ganando públicamente. Y ellos lo sabían. La gala era solo 2 semanas después. Medios de comunicación estarían presentes. Inversores asistirían. Líderes de la industria observarían. Era la oportunidad perfecta para celebrar el éxito de Olivia, o para destruirlo para siempre. Entonces llegó otro mensaje. Esta vez, no de Vanessa, no de su tío, sino de un número anónimo. El texto contenía solo una oración. Si asistes a la gala, todos sabrán la verdad sobre quién eres realmente. Adjunta había una fotografía. Olivia la abrió y de inmediato sintió que la sangre se le escapaba del rostro,
porque la imagen mostraba algo que ella nunca había compartido con nadie. Algo de su pasado. Algo capaz de destruir todo lo que había trabajado para convertirse. Olivia miró la fotografía durante varios segundos. Durante ese tiempo no pudo respirar. La imagen había sido tomada años atrás, mucho antes de Corazón y Miel. Mucho antes de Sebastián. Mucho antes de todo esto. Mostraba a Olivia sentada sola en una banca de parque. Los ojos rojos de tanto llorar, la ropa manchada de harina después de un turno de 16 horas. La mayoría de la gente no habría visto nada inusual, pero Olivia sabía lo que representaba esa fotografía. El día más bajo de su vida. El día en que casi había abandonado su sueño por completo. Junto a la fotografía había otro mensaje. Sabemos todo. Sin firma, sin explicación, solo una amenaza. La implicación era clara. Alguien pretendía humillarla públicamente. De nuevo. Esa noche, Olivia casi no durmió. Al amanecer, se había convencido de una cosa. No le tenía miedo a perder dinero. No le tenía miedo a perder premios. Le tenía miedo a volver a convertirse en esa versión rota de sí misma. La mujer que creía que no era suficiente. La mujer que aceptaba ser invisible. La mujer que permitía que otros definieran su valor. Cuando Sebastián llegó más tarde ese día, notó de inmediato que algo andaba mal. Olivia le pasó el teléfono. Él leyó el mensaje en silencio. Luego su expresión se endureció. No de ira, no de sorpresa. Fría. Peligrosamente fría. ¿Quién lo envió? No sé. Lo averiguaremos. La certeza en su voz era inquietante y extrañamente reconfortante a la vez. Por un momento, Olivia lo estudió. La mayoría de las personas veían a Sebastián Maro como poderoso, influyente, peligroso. Pero parado ahí, ella se dio cuenta de algo más. Era protector, especialmente con las personas que le importaban. La revelación la tomó por sorpresa, porque en algún momento en el camino, su relación había llegado a ser más que negocios. Ninguno de los dos lo había dicho. Ninguno de los dos lo había reconocido. Pero estaba ahí, creciendo silenciosamente debajo de cada conversación, cada cena, cada victoria compartida y cada día difícil. La gala llegó antes de lo esperado. La gala de excelencia culinaria de Nueva York era todo lo que Olivia había imaginado y todo lo que temía. Hoteles de lujo, chefs famosos, equipos de televisión, líderes de la industria, cientos de personas cuyas opiniones podían influir en carreras enteras. Al entrar al salón de baile, los flashes de las cámaras iluminaron la habitación. Por primera vez en su vida, los reporteros llamaban su nombre. No el de Vanessa, no el de su familia. El suyo. La experiencia se sentía surrealista. Pero no duró, porque al otro lado del salón los vio. Su tío, Vanessa, varios miembros de la familia, todos elegantemente vestidos, todos fingiendo que nada había pasado. Vanessa sonrió en el momento en que notó a Olivia. No era una sonrisa amigable. Era un desafío, una invitación a la guerra. Durante toda la velada, la tensión continuó aumentando. Los susurros seguían a Olivia por todo el salón. La gente había visto la demanda. La gente había escuchado las acusaciones. Algunos la apoyaban. Otros no estaban seguros. La incertidumbre sobrevolaba el evento como una nube de tormenta. Entonces comenzó la ceremonia de premios. Una categoría tras otra, un ganador tras otro. Finalmente, el presentador llegó a la categoría que todos habían estado esperando. Mejor marca culinaria emergente. Las manos de Olivia temblaban. No de emoción, de nervios. Meses de trabajo habían llevado a este momento. El presentador abrió el sobre, luego hizo una pausa. De repente, una voz fuerte interrumpió desde el público. Antes de que anuncie algo, creo que la gente merece escuchar la verdad. El salón se congeló. El estómago de Olivia se hundió al instante. Vanessa se puso de pie, con un micrófono ya en la mano. Las cámaras se giraron hacia ella de inmediato, exactamente como ella había planeado. Vanessa caminó hacia el escenario con confianza, preparada, calculada. Comenzó a repetir las mismas acusaciones. Robo de recetas, traición, deshonestidad, cada mentira que había estado esparciendo durante meses. El salón estalló en susurros. Los periodistas comenzaron a tomar notas. Las cámaras se enfocaron en Olivia, esperando, juzgando, buscando una reacción. Por un momento aterrador, Olivia sintió que la historia se repetía. La misma humillación, el mismo ataque público, la misma impotencia.
Entonces algo inesperado ocurrió. Sebastián se puso de pie. El salón quedó en silencio casi de inmediato. Todos sabían quién era él. Todos. Caminó con calma hacia el escenario. Sin prisa, sin ira, sin drama, lo que de alguna manera hacía el momento aún más poderoso. La confianza de Vanessa se debilitó visiblemente. Sebastián aceptó un micrófono. Luego la miró directamente a ella. Has contado esta historia muchas veces. Su voz era tranquila. Así que esta noche, vamos a terminarla. El salón quedó completamente en silencio. Sebastián asintió hacia una de las grandes pantallas detrás del escenario. Apareció un vídeo. Imágenes de seguridad. La cocina. La degustación del inversor. El cambio de bandejas. Vanessa entrando sola. Vanessa saliendo con los postres. Vanessa saboteando a su propia prima. La evidencia era innegable. Jadeos se escucharon por todo el salón. El rostro de Vanessa perdió todo color. Pero Sebastián no había terminado. Más documentos aparecieron. Registros de recetas, diarios de desarrollo, marcas de tiempo digitales, años de pruebas que demostraban la autoría de Olivia sobre sus creaciones. Uno a uno, cada acusación se derrumbó, cada mentira se deshizo, cada engaño fue expuesto. Frente a toda la industria, frente a los medios, frente a todos. Vanessa miró hacia su tío, buscando ayuda. Él ni siquiera pudo mirarla a los ojos. Por primera vez, no había ningún lugar donde esconderse. Entonces Sebastián pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Olivia Hart construyó su éxito con talento. Se giró hacia el público. Quien diga lo contrario está mintiendo. Sin gritos, sin amenazas. Solo la verdad. Y de alguna manera eso tuvo mucho más peso. El salón estalló en aplausos. No aplausos corteses, no aplausos obligados. Aplausos reales, del tipo ganado a través del respeto. Olivia sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente había sido vista. Verdaderamente vista por primera vez en su vida. Entonces el presentador volvió al micrófono, sonriendo, sosteniendo el sobre que todos casi habían olvidado. Ahora, dijo, anunciemos al ganador. Por un momento, nadie se movió. Nadie habló. Todo el salón parecía congelado entre dos realidades. Las mentiras que todos habían creído. Y la verdad que acababan de presenciar. Olivia permaneció completamente quieta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. No por el premio, no por las cámaras, sino porque después de años de ser ignorada, culpada y invisibilizada, finalmente sabía algo. Ella nunca había sido el problema. El presentador aclaró su garganta. Una sonrisa se extendió por su rostro. Entonces abrió el sobre. La ganadora de la mejor marca culinaria emergente de este año es, una breve pausa. Corazón y miel. El salón explotó. Los aplausos resonaron por todo el recinto. La gente se puso de pie desde sus asientos. Varios chefs a quienes Olivia había admirado durante años estaban parados, aclamando, sonriendo, celebrando su éxito. Por un momento, no pudo moverse. No pudo pensar. No pudo ni respirar. Entonces Sebastián tocó suavemente su hombro. Un gesto simple, sin drama, sin teatralidad, pero que la devolvió a la realidad. Ve a recibir tu premio. Su voz era tranquila, orgullosa. Olivia lo miró. El hombre que la había encontrado cuando estaba en su punto más bajo. El hombre que había creído en ella antes que nadie más. El hombre que nunca le pidió que se convirtiera en alguien diferente. Entonces sonrió y caminó hacia el escenario. Cada paso se sentía irreal. Meses atrás, había salido de la panadería de su familia creyendo que su vida había terminado. Ahora caminaba hacia el momento más grande de su carrera. El público continuaba aplaudiendo mientras Olivia aceptaba el premio. El trofeo se sentía más pesado de lo que esperaba. No por su peso físico, sino por todo lo que representaba. Los sacrificios, los fracasos, la soledad, los años preguntándose si era suficiente. Cuando los aplausos finalmente se callaron, le pusieron un micrófono en la mano. Cientos de personas esperaban, escuchando. Por primera vez, Olivia no tenía miedo. Miró alrededor del salón. Luego comenzó. Hubo un tiempo en que creí que trabajar duro era suficiente. El salón quedó en silencio. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si era lo suficientemente leal, eventualmente alguien lo notaría. Hizo una pausa.
Algunas personas asintieron. Entendían. Estaba equivocada. La afirmación sorprendió al público. Hasta Sebastián parecía curioso. Olivia sonrió suavemente. Porque las personas correctas no simplemente notan tu valor. Lo respetan. Lo protegen. Lo ayudan a crecer. La emoción se atascó en su garganta. Por un momento, luchó por continuar. Luego miró directamente a Sebastián, y todos en el salón lo notaron, incluyendo él. No estaría parada aquí esta noche sin las personas que creyeron en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Algunas lágrimas aparecieron en sus ojos, pero no desvió la mirada. No se escondió. Ya no más. Los aplausos regresaron, más fuertes esta vez, más largos, más personales. Cuando Olivia finalmente se alejó del podio, notó algo al otro lado del salón. Su tío, parado solo. La arrogancia había desaparecido. La certeza había desaparecido. Por primera vez, parecía viejo. El arrepentimiento llenaba su rostro. Lentamente, se acercó a ella. La multitud se abrió, curiosa, observando, esperando. Se detuvo a pocos pasos. Ninguno de los dos habló de inmediato. Luego él bajó la cabeza, un gesto que Olivia nunca creyó que vería. Estaba equivocado. Las palabras sonaron dolorosas, como si admitirlas le costara algo. Debía haber escuchado. Olivia lo estudió con cuidado. Años atrás, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora se sentían diferentes. No porque no importaran, sino porque ya no la definían. Sonrió cortésmente. No con crueldad, no con triunfo. Simplemente con honestidad. Lo sé. La respuesta no era venganza. Era libertad. Por primera vez, no necesitaba su aprobación. Nunca más la necesitaría. Al otro lado del salón, Vanessa salió silenciosamente. Ninguna cámara la siguió. Ningún reportero la persiguió. Nadie pareció notarlo. La atención que había pasado años peleando desapareció en una sola noche. Y de alguna manera, eso se sentía como el final más apropiado posible. Varias semanas después, Corazón y Miel se expandió a una segunda ubicación, luego a una tercera. El negocio florecía. Los clientes seguían llegando. Los premios seguían llegando. Pero el mayor cambio no fue profesional. Fue personal. Una noche, después de un largo día de trabajo, Olivia estaba parada en la terraza de la azotea de la sede de Sebastián. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente debajo de ellos. El mismo horizonte que en algún momento había visto desde la ventana de un pequeño apartamento mientras se preguntaba si su futuro ya había terminado. Ahora todo era diferente. No porque se hubiera vuelto exitosa, sino porque finalmente se había convertido en ella misma. Sebastián se puso junto a ella. Ninguno de los dos habló por un rato. El silencio se sentía cómodo. Natural. Entonces Sebastián lo rompió. ¿Sabes qué pensé la primera vez que probé tu postre? Olivia soltó una risa suave. Casi tengo miedo de preguntar. Una sonrisa poco frecuente apareció en su rostro. Pensé que quien lo había hecho se preocupaba por las personas. Olivia se giró hacia él. ¿Y ahora? Sus ojos se encontraron con los de ella. Ahora sé que tenía razón. Las palabras eran simples, pero cargaban todo lo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. La admiración, la confianza, el cariño, la conexión que había crecido silenciosamente entre ellos. Por una vez, Olivia no desvió la mirada. Sonrió. Y Sebastián le devolvió la sonrisa. Debajo de ellos, Nueva York seguía moviéndose, agitada, ruidosa, interminable. Pero por primera vez en años, Olivia no estaba preocupada por el mañana, porque ya no necesitaba demostrar su valor. Ya lo sabía. Y él también.